Tal vez te has planteado retirar o reducir el trigo de tu alimentación, quizás por un diagnóstico de celiaquía, por una intolerancia o simplemente porque al dejar de comerlo te sientes con menos inflamación y unas digestiones más ligeras. En este vídeo quiero darte algunas claves para que esa transición a este mundillo de específicamente de las harinas sin gluten sea más fácil, más cómodo y más consciente, que creo que es lo más importante. Soy María C. Saludable, especialista en alimentación y vida consciente. Y desde mi experiencia, yo diría que cuando entramos en este mundo de las harinas sin gluten, nos podemos sentir algo confundidos y quizás podemos llegar a usar y abusar de toda esa cantidad de harinas que encontramos en el mercado. ¿Son buenas o son beneficiosas para nosotros esas harinas? Yo diría que no todas. Dependerá de la individualidad de cada quien y del intestino y de la digestión de cada uno de nosotros. ¿A partir de dónde obtenemos harinas sin gluten? Obtenemos harinas sin gluten a partir de los cereales, de los pseudocereales, de legumbres, de frutos secos, de semillas, de tubérculos y también de algunas frutas. ¿Cuáles serían las harinas que más se encuentran y que más utilizamos en las preparaciones sin gluten? De las harinas de cereales, las más utilizadas sería la harina de arroz, la harina de avena, harina de maíz, de sorgo, de mijo, la harina de teff. Son las harinas de cereales que más solemos utilizar o se suelen encontrar con más facilidad. Luego encontramos harinas a partir de los pseudocereales. Los pseudocereales no tienen gluten, específicamente el trigo sarraceno, que a veces me preguntan, pero si es trigo, no. El trigo sarraceno es una semilla, no tiene gluten y a partir de allí pues se obtiene una harina bastante interesante para trabajar con ella. También la harina de quinoa o quinoa, esa harina también se puede utilizar. A partir de las semillas obtenemos harina. Una de las que más se suelen utilizar es la de lino o linaza, que preferiblemente hacerla en casa, molerla en el momento que la vamos a utilizar, porque el lino, la grasa del lino se oxida y cuando hemos molido la tenemos molida durante muchísimo tiempo se puede poner con un olor algo desagradable. Luego encontramos harinas a partir de los frutos secos, la más utilizada la harina de almendra, la puedes hacer en casa o la encuentras de manera comercial ya en forma de harina. Pero de frutos secos podemos hacer cualquier harina, de nueces, de avellanas, de cualquier fruto seco que te guste. Se obtienen texturas por supuesto distintas, sabores distintos, colores distintos, pero se pueden también utilizar. Luego está las harinas de garbanzo, las harinas de legumbres. A partir de legumbres la más utilizada es la harina de garbanzo. El garbanzo tiene una textura parecida al trigo, sin embargo hay que mezclarlo de alguna manera porque tiende a ser una harina con un sabor muy fuerte. Y lo otro que tenemos que tener muy en cuenta es que si tenemos una dificultad o un problema intestinal, intestino permeable, colon irritable, tenemos digestiones pesadas o gases, el garbanzo hay que tenerle especial cuidado. Por eso digo que
no todas las harinas sin gluten nos benefician. Es observarnos, es probar cuál es la que nos hace bien. Luego encontramos también harinas a partir de los tubérculos. Quizás en estos países de Europa no es tan fácil encontrarlas, pero en Latinoamérica se pueden encontrar harinas de batata, de yuca. Aquí encontramos harina de yuca, almidón de tapioca, harina de papa, almidón de papa, pero ya en otro tipo de tubérculos como quizás el ñame, el ocumo o la malanga, no es tan fácil, pero también se pueden hacer preparaciones con estas harinas y también se encuentran en algunos lugares. Luego está las harinas a partir de las frutas, el coco, una de las harinas más utilizadas ahora, yo diría que en todo el mundo. La harina de coco por su alto contenido en grasa y baja en hidratos de carbono, maravillosa para hacer preparaciones cetogénicas, y por eso es que ahora está tan utilizada la harina de coco. Se pueden obtener harinas también a partir de las distintas variedades de plátano macho, de plátano como acá, el plátano de Canarias, cambur, banana. A partir de esta variedad de plátanos, cuando están verdes, se someten a un proceso de deshidratación y luego de molienda, y de allí podemos obtener unas harinas también algo bastante interesantes, de sabores intensos, que mezcladas con otras harinas podemos hacer preparaciones interesantes. Yo diría que estas son las harinas más comerciales y más utilizadas para nuestras preparaciones sin gluten. ¿Cómo utilizar estas harinas? Lo primero que debemos saber antes de utilizar estas harinas es que las preparaciones, los resultados de las preparaciones son muy distintos a preparaciones con harina de trigo. Ya sabemos que el gluten que tiene el trigo nos da esa esponjosidad y esa elasticidad a los panes y a los bizcochos. Con las harinas sin gluten no es tan fácil que esto ocurra. Aquí tenemos que jugar, tenemos que experimentar, combinar distintos ingredientes, harinas y almidones también, para lograr esa textura lo más parecida a las texturas con harina de trigo. ¿Qué nos aportan las harinas sin gluten en las preparaciones? Por ejemplo, la harina de arroz, que es una de las harinas más utilizadas, es una harina que aporta esponjosidad. Sin embargo, siempre hay que combinarla con otras harinas, porque el arroz es una harina, es como arenosa, entonces la textura al paladar no es tan agradable. Siempre hay que buscar la manera de combinarlas con otras harinas. La harina de avena aporta algo de humedad, tiene un sabor neutro, es muy utilizada la harina de avena. Sin embargo, para personas con intolerancia, para personas celíacas, la avena no es recomendable. Incluso cuando simplemente el trigo no te hace bien porque te inflama, la avena también puede tender a inflamarte. Por eso es que es importante que probemos y que ir conociendo nuestro cuerpo y cómo se va comportando nuestra digestión, porque sin gluten no quiere decir que nos beneficia 100%. Encontramos también la harina de almendra, es una harina bastante interesante por su aporte de grasa, muy utilizada hoy en día en las preparaciones cetogénicas por su alto cantidad de grasa y baja
en hidrato de carbono. Ella, por su color y por su textura, puede quedar unos bizcochos bastante ricos, a veces ni siquiera combinándolo con otra cosa, quedan bizcochos muy ricos, y hasta panes, porque podemos hacer panes de harina de almendra. Son panes, como digo yo, unos panes totalmente distintos a los acostumbrados, pero podemos hacer cosas bastante interesantes. Luego encontramos la harina de lino. Como ya dije, mejor preparar la harina de lino, la cantidad que vamos a utilizar en el momento, para no dejarla por allí. Y si lo hacemos, es mejor siempre, yo acostumbro a esta harina, igual que la harina de coco, que son harinas grasosas, y la harina de almendra, a conservarla en el frío, conservarlo en la nevera. Pero recomendable, el lino, mejor molerlo en el momento con un molinillo de café, que es lo más práctico. Puedes hacer tu harina. Un tip: no pasarte al moler el lino, porque el lino es grasa y se te va a hacer, si da mucho tiempo, se te va a hacer como una crema, una mantequilla de lino, y si queremos una harina, pues no nos interesa que eso ocurra. Así que el lino es bastante interesante. El lino también aporta elasticidad, no elasticidad, aporta, es como algo, sí, algo que parezca más elástico. Es un sustituto del huevo para las recetas, cuando son recetas veganas o donde no utilizamos huevo. Se remoja, y ese mucílago, esa textura que hace forma podría ser como de huevo, se utiliza muchísimo en preparaciones que no tienen huevo, o para personas con intolerancias al huevo y todo eso. Luego encontramos la harina de garbanzo. Como ya dije, tenemos que tener no un especial cuidado, pero sí observar cómo se comporta esta harina, cómo nos sentimos cuando comemos esta harina. Ella se parece mucho se parece a la harina de trigo, porque ella tiende a ser un poco elástica, así chiclosa, como es la harina de trigo, pero nos da un sabor muy intenso. Es mejor siempre como mezclarla con otra harina, con una harina de arroz, o con harina sarraceno, no diría, porque son dos harinas muy fuertes, de sabores muy intensos. Hay que suavizarla con otra harina. Bueno, la harina sarraceno, que para mí es súper interesante, es una harina que también, si no se requiere usar huevo, se puede utilizar sin huevo, porque ella también tiene su mucílago característico de esta semilla. También le da esa textura elástica, y que va muy bien para preparaciones sin huevo. Con huevo también, genial, es excelente. Tiene un sabor también un poquito intenso, pero una vez que te acostumbras, no tienes que combinarla. Se puede combinar perfectamente, pero no necesariamente la combina, no necesariamente. Luego encontramos los almidones, que el almidón es otro procedimiento, es una harina, es como un polvo. El almidón da también esponjosidad a las preparaciones, más como esa ligereza. Lo utilizamos ya, el más conocido, el almidón de maíz, la maicena, que utilizamos para espesar. Podemos encontrar almidón de papa, el almidón de yuca. En este momento podemos encontrar relativamente fácil en el mercado el almidón de yuca o el almidón de tapioca. Yuca y tapioca es igual. Son almidones interesantes. Yo para mí, yo utilizo el almidón de tapioca. No utilizo almidón de maíz. No suelo utilizar maíz en mis preparaciones. Luego encontramos el otro almidón, que es el arrurú, Maranta arundinacea. El arrurú proviene
de una planta cuyo tubérculo, de allí se obtiene el arroz. Es también un polvito, es un almidón. Ideal también para espesar, y para dar esa esponjosidad que estamos buscando en estas preparaciones. Por eso es que hay que combinar distintos ingredientes para lograr una preparación lo más parecida a una preparación con trigo. Luego encontramos también que ya eso no es harina, es una semilla, el psyllium, muy conocido hoy en día el psyllium. Él viene en polvo y también como en unas hojuelitas. Se utiliza también muchísimo para dar también elasticidad a las preparaciones, esponjosidad. Me gusta mucho utilizarlo más que la goma Santana o la goma Guar. Esas no las utilizo. El psyllium me parece que es algo más, es un alimento. El psyllium sí es un alimento, es una fibra muy beneficiosa para el intestino. Entonces, en lugar de utilizar esas otras cosas que no son tan beneficiosas para nosotros, podemos utilizar el psyllium para dar esponjosidad, elasticidad. Su nombre es Plantago ovata. Pueden investigar por allí y saben un poquito más de este producto tan interesante. Yo diría que eso más que todo son las harinas lo que nos aportan estas harinas en las preparaciones. Cada una hace, como digo yo, hace su trabajo personal. Cada una aporta un poquito a cada preparación. Lo importante es ir jugando con ellas y ir combinando y probando, porque esto es un ensayo y error. O sea, el mundo de las harinas sin gluten es un ensayo y error. Es un día te quedó genial lo que preparaste y otro día tienes que tirar eso a la basura, porque con ese pan puedes darle un golpe a cualquiera. Entonces es todo un mundo. Hay que hacerlo como un juego, porque si no mueres en el intento. De verdad que se los digo. Te voy a dejar una mezcla, una receta de una mezcla de varias harinas para que hagas tus experimentos, tus pruebas iniciales. Yo no suelo usar harina de cereales, ni harina para mis preparaciones, ni harina de arroz, ni harina de maíz. Avena tampoco la utilizo por mis dificultades intestinales. Son harinas que a mí no me benefician. Por eso digo que lo más recomendable es que siempre vayas probando qué es lo que más te beneficia. Pero inicialmente, para que hagas alguna prueba, te voy a dejar esta pequeña receta. Se mezclan todas estas harinas y luego se guardan en un envase de cristal, y esta cantidad da para medio kilo de mezcla de harina, ¿no? 500 gramos. Entonces, en una receta donde te diga 250 gramos de harina, por ejemplo, 250 gramos de harina de trigo, tú vas a cambiar por este mix que tienes preparado 250 gramos de esta mezcla de harina sin gluten. En esa mezcla encuentras el psyllium. Si no tienes el psyllium, puedes poner misma cantidad de almidón. Como te comenté, podrías ponerle también harina, el lino molido también, o sea, en la misma proporción del psyllium. Si tienes el psyllium, recomendadísimo que coloques el psyllium. Como te digo, una mezcla para que más o menos tengas allí para
para hacer tu pan. Yo no utilizo tampoco levadura, o sea, levadura de panadería, no suelo utilizarla para mis preparaciones, tampoco hago preparaciones con masa madre, muy eventualmente, pero no la hago. Mis panes son un poquito más sencillos, fáciles. Al final te voy a dar una receta de uno de los pancitos para que veas que parecen unos pancitos. Em, entonces, bueno, con esta mezcla puedes hacer tus preparaciones. Le pones, si quieres hacerlo con levadura, más o menos unos 30 gramos de levadura de la fresca, la que encuentras en el mercado. Igual, el mismo procedimiento que hacer un pan tradicional. Te puedes hacer con esta harina puedes hacer bases de pizzas y todo eso. ¿Qué harinas son las que uso más yo? Yo voy más hacia las harinas las harinas paleo y las cetogénicas, las que se utilizan en estos planes de alimentación. Las harinas que más utilizo es la harina de almendra, la harina de coco, la harina sarraceno, que no es ni paleo ni cetogénica. Yo diría que es mi harina, es esa harina que sustituye a la harina de arroz, la harina de avena, la harina de maíz que no utilizo. Yo utilizo la harina sarraceno. Utilizo el lino también en muchos momentos y el coco creo que también ya lo dije. La harina de plátano no es tan fácil encontrarla por estos lados, pero si la encuentras también puedes usar la harina de plátano. Como te dije, tiene un sabor muy interesante, un sabor algo fuerte, y tendrías que acostumbrarte a ese sabor. Mm, Esas son las harinas que más utilizo para mis preparaciones, que están siempre más enfocadas hacia los problemas de intolerancia. Si, por ejemplo, la almendra, tienes intolerancia al fruto seco, alergias, intolerancias al fruto seco, podrías utilizar el sarraceno, que ya no podrías hacerlo en una receta cetogénica, allí ya no podrías, pero puedes utilizar harinas de semillas, por ejemplo, de girasol, de calabaza, tú misma en casa hacer la harina. Y aquí se trata de experimentar, de probar, de inventar, como te digo, que a veces nos quede muy bien y a veces nos quede muy mal. No podemos hacer nada más. Y para terminar, te dejo una receta de un pan cetogénico, de los que acostumbro hacer para mí, para que veas lo rápido, lo fácil que puedes elaborar un pancito, o solamente uno, o puedes preparar varios pancitos con esta mezcla. Te dejo la receta, sigue las instrucciones y verás cómo te queda tu pancito. Si quieres, necesitas tienes alguna duda, me quieres preguntar, escribe acá abajo y yo te respondo. Algo que no te había dicho es que a partir del tubérculo como tal, también podemos hacer preparaciones deliciosas. Por ejemplo, a partir de por ejemplo, la batata amarilla, la que es colorcito naranja, ese tubérculo lo mezclamos con crudo, se mezcla con coco rallado, con huevo, con un toquecito de chocolate, con trocitos de chocolate, y te queda un postre que no te sé decir qué es, si es un bizcocho, si es un budín, pero queda algo rico. Podemos hacer otro tipo de preparaciones sin tener que usar tanta harina. Con la remolacha, con la zanahoria, con la calabaza, se pueden hacer preparaciones muy ricas combinadas con alguna otra
con estas harinas, con almendra, con coco, con sarraceno, para no utilizar tanto esas harinas de cereales que también pueden en algún momento llegar a inflamarnos. Acostumbrar a tus niños a hacerle postres más sanos, más densos nutricionalmente, donde hayan nutrientes, y ellos irlos acostumbrando desde pequeños a educar ese paladar, bajando el consumo de azúcar, porque mientras más azúcar comen, ese paladar se va como durmiendo y no sentimos los sabores reales. Entonces cuando vas a probar una zanahoria, no te gusta la zanahoria, no le encuentras el sabor a la zanahoria, porque ese paladar está dormido de tanta azúcar y de tantos hidratos de carbono refinados. Así que es una invitación también para que a los niños le demos alimentos y no productos, no compremos tanta cajita y tanta bolsita. Hay muchas maneras de hacer cosas ricas para los niños que ellos puedan ir cultivando ese paladar más saludable. Las harinas no es el mundo, o sea, no hay muchísimas formas de comer sin agregar tanta harina, aún sin gluten, a nuestras preparaciones. Nuestra alimentación, la clave de nuestra alimentación, vegetales, hojas verdes, frutas de temporada, vegetales también de temporada, proteínas de calidad, grasas de buena calidad. Ya estamos viendo la importancia de la grasa, de comer huevos, de comer del aguacate, de las aceitunas, de los frutos secos, del aceite de oliva. No perdamos, aprovechemos toda esa, si está a nuestro alcance en la medida de nuestras posibilidades, hagamos lo posible por incluir esos alimentos de verdad, no tanto producto y tanta cajita que realmente no nos beneficia. Gracias por escucharme. Si en algún momento requieres de mis servicios, cocino en tu casa, un plan nutricional que te haya mandado tu especialista y quieras tener ideas de recetas o de alimentos, me encuentras en mi Instagram, por allí publico mis recetas, también cositas de mí, de mi mundo de escritura, que me encanta escribir, y de esa vida consciente que también me gusta conversar de ella, porque creo que la salud es integral, es alimentación, es estilo de vida, es naturaleza, es cuerpo, mente y espíritu, porque eso es lo que somos un cuerpo, pero hay un espíritu, hay una mente, hay un alma, y todo eso tenemos que cuidarlo y cultivarlo. Gracias por escucharme, por acompañarme en este vídeo, y nos vemos en otra oportunidad. Ha sido un honor hacer este vídeo para ti.